alcanzó el tiempo y a veces llega a pasar, entonces la opción era o darles un repaso largo y terminar, que no está mal, pero optamos por una segunda opción para aprovechar el tiempo. La otra opción es que terminemos en 20 minutos, lo cual tampoco queremos desperdiciar. Y la tercera opción que se nos ocurrió platicando con los pastores y que creemos es la mejor, es aprovechar el tiempo al máximo, y aunque en términos de predicación no es lo ideal de terminar un párrafo en donde acaba una idea y empiezas otro con otra idea, lo vamos a hacer así porque queremos aprovechar el tiempo y van a ver en un momento a qué me refiero. Y aunque en términos de, llamémosle así, técnica de predicación no es lo recomendable, es lo que está en la palabra de Dios y con gusto seguimos estudiando lo que el Espíritu de Dios escribió. Y vamos a continuar entonces con nuestro estudio de Romanos, y hoy vamos a estudiar dos temas, si Dios quiere. Vamos a concluir el que comenzamos la semana pasada, 4 motivaciones para evangelizar, y 2, vamos a comenzar a estudiar el capítulo 11, el cual es fascinante. Ahí encontramos la restauración de la nación de Israel. Esto lo encontramos en Romanos 10, versículo 16, hasta el capítulo 11, versículo 10. Romanos 10, 16 al 11, 10 es el texto que tenemos planeado estudiar el día de hoy. Les recuerdo cómo encaja este texto dentro de Romanos. Continuamos aquí en la sección de Romanos, capítulos 9 al 11. Aquí el Espíritu Santo habla de la justificación de Israel como nación. Y recordemos que estos 3 capítulos de Romanos, 9, 10 y 11, los hemos dividido en 4 partes para efectos de nuestro estudio. Estamos aquí en Romanos 9 al 11 en el tema, digamos, global de estos 3 capítulos, estudiando que para tener una actitud que honra a Dios hacia Israel, debes entender 4 elementos del plan de Dios para Israel. En el 9, 1 al 5, en primer lugar, estudiamos la bendición de Israel. En segundo lugar, en el 9, 6 al 29, vimos la elección de Israel. Y estamos estudiando, concluyendo el tercer elemento en el 9, 30 al 10, 21, la rebelión de Israel. Recuerden que según este texto, Israel como nación está temporalmente endurecida y Dios está salvando a gentiles. Y aquí en Romanos 9:30 hasta el 10:21, Pablo explica que los israelitas eran responsables por su rechazo de Dios. Vamos entonces a leer Romanos 10:16, donde nos quedamos la semana pasada, y vamos a seguirnos hasta el 11:10. A partir del 11, como lo veremos en un momento, encontramos la restauración de Israel, el cuarto elemento en nuestro bosquejo general. Romanos 10:16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que versículo 17, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Versículo 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Versículo 7.
¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Entonces regresamos a Romanos 10, al contexto de los versículos 5 al 21. Recordarán que allí comenzamos a estudiar la semana pasada 4 verdades del Evangelio que te motivan a predicarlo. Vimos en primer lugar en los versículos 5 al 8 que Cristo lo ha hecho disponible para todos. En segundo lugar estudiamos en los versículos 9 al 13 que el Evangelio es el único medio de salvación para todos. En tercer lugar estudiamos que debe ser predicado para que sea creído en los versículos 14 y 15. Y hoy llegamos a la cuarta motivación en los versículos 16 al 21. No todos los que lo oyen lo creen. No todos los que lo oyen lo creen. Recuerden que ahí en Romanos 10, 15, Pablo concluyó diciendo que los predicadores del Evangelio son enviados por Dios y su llegada es una bendición para los que los oyen. Pero hay un problema, como lo ha habido con la nación de Israel, versículos 16 al 21. Vemos que no todos los que oyen el Evangelio predicado lo creen. Esto es lo que indica, observen Romanos 10, 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice en Isaías 53, 1, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O en el griego nuestro mensaje. Observen que aquí en el versículo 16 Pablo dice que no todos obedecieron al Evangelio. Aquí Pablo presenta a los israelitas incrédulos como desobedientes al Evangelio. Y es importante entender esto. Cuando alguien no cree en el Evangelio, lo está desobedeciendo, según Romanos 10, 16. ¿Por qué? Porque en el Evangelio Dios manda al pecador a creer y arrepentirse. Y lo vemos a lo largo del Nuevo Testamento. El Señor mismo dijo en Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Hechos 17:30, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ya lo habíamos visto en Romanos 1, 4 al 6. Esto es parte de confesar a Jesús como Señor, como lo estudiamos la semana pasada, recuerdan en el versículo 9. Y si el pecador no lo hace, no confiesa a Jesús como Señor, esto es, no se arrepienta, manifestado en que deja de vivir para sí mismo y comienza a vivir para el Señor, si el pecador no lo hace, está siendo desobediente al Evangelio, según el versículo 16. Ahora observen cómo concluye esta verdad Pablo en el versículo 17. Y aquí en Romanos 10, 17, hermanos, entramos a uno de los versículos mejor conocidos, más citados de este capítulo, pero observen la riqueza de lo que dice Romanos 10, 17. Así que, en el griego, entonces, o como resultado, así que la fe es por el oír, y el oír por, o en el griego, a través de la palabra de Dios. En el griego, esta frase, la palabra de Dios, dice el mensaje acerca de Cristo. Se refiere al Evangelio. Podríamos decirlo así. Así que la fe es por el oír y el oír por el Evangelio, por el mensaje acerca de Cristo. Ahora recuerden que ya Pablo nos explicó en Romanos 9 que Dios escoge a los que Él quiere para salvación y salva a los escogidos mediante la fe en el Evangelio. Aquí lo afirma en Romanos 10, 17. Aquí Romanos 10, 17 dice algo muy importante, escucha, que el mensaje del Evangelio despierta la fe en el pecador. El mensaje del Evangelio despierta la fe en el pecador. Aquí vemos un eco de Romanos 1:16, de que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
Ya dijimos que esa fe no se halla en el pecador está muerto en delitos y pecados, lo explicamos la semana pasada. Es necesario que por el Espíritu de Dios confesemos a Jesús como Señor, 1 Corintios 12:3. El Espíritu es el que produce fe en el pecador, pero lo hace a través del Evangelio, según este texto. Esta es la misma idea de Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Primera de Pedro 1:23 al 25, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y ahí en Primera de Pedro 1:25 nos dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Escucha, hermano, esta es una verdad preciada, vital, como lo expresó un predicador. Mediante la palabra de Dios es como Dios hace que la fe nazca y crezca. Y continuó diciendo, mediante la palabra escucha es como tienes comunión, como tienes contacto con Cristo, como lo conocemos y se fortalece nuestra fe en Cristo. No puedes conocer a Cristo sin su palabra. No puedes crecer en tu conocimiento de Cristo sin su palabra. Es lo que decía sabiamente este predicador. Y es cierto, ¿quieres tener comunión con el Señor Jesucristo? Estudia su palabra. A pesar del poder de la palabra de Dios, no todos los israelitas creyeron, y esto también se aplica a muchos. A pesar del poder de la palabra de Dios, no todos los incrédulos que te oyen predicar el Evangelio creen. Sin embargo, necesitamos predicar la palabra. Lo estamos viendo aquí, Dios, según Romanos 10:17, hace nacer, produce fe en el pecador a través del Evangelio, a través de su palabra. Por eso quieres que tus hijos, tus nietos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo sean salvos, necesitas predicarles la palabra y orar porque Dios tenga misericordia de ellos. Recuerden, no hay evangelismo sin la predicación del Evangelio. Necesitamos predicar. Entonces, a pesar del poder de la palabra, no todos los israelitas creyeron, y de nuevo esto también se aplica mucho a muchas personas que oyen el Evangelio. No todos los incrédulos, ya lo dijimos, que te oyen predicar el Evangelio lo creen. Entonces Pablo hace dos preguntas, como lo expresó un comentarista. ¿No creen porque, uno, no han tenido oportunidad de oír? O dos, ¿o no creen porque no han entendido? En el versículo 18 responde a la primera de estas preguntas. ¿Los israelitas no creen porque, uno, no han tenido la oportunidad de oír? La respuesta es, sí han tenido la oportunidad. Observen cómo lo responde el versículo 18. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, o en el griego esa frase antes bien se traduce, ciertamente, claro que sí, claro que han oído. Y aquí Pablo, para mostrar que ciertamente han oído los israelitas, presenta una cita del Salmo 19:4. Aquí al final del versículo 18, obsérvenlo. Pero digo, no han oído, antes bien, y aquí viene el Salmo 19:4, véanlo. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Aquí Pablo aplicó el Salmo 19:4 para decir que el mensaje del Evangelio había salido por toda la tierra. Por lo tanto, Israel no había creído, no por falta de información, sino por no haber respondido al mensaje. Y así también es con el incrédulo. Supo de Dios mediante la creación y eso debería motivarlo a buscar a Dios para encontrarlo en las Escrituras. Pero, Romanos 1:18 al 20, detienen con injusticia la verdad de la revelación general de Dios en la creación y no tienen excusa. ¿Se acuerdan? Lo estudiamos a fondo. Ahora, observen cómo Pablo pasa a la segunda pregunta. ¿Los israelitas no creen porque no han entendido? No, esa tampoco es la razón por la que los israelitas no han creído.
La respuesta implícita es, como lo expresa un comentarista, si gente insensata fuera del pacto pudo entender el mensaje del Evangelio, claro que también los israelitas, ellos eran el pueblo escogido de Dios, ellos son el pueblo escogido de Dios con privilegios únicos, los israelitas deberían haberlo entendido. Esta es la idea del versículo 19, véanlo. Romanos 10, 19. También, o en el griego, pero digo, ¿no ha conocido, o esa palabra conocido se puede traducir entendido, no ha conocido o no ha entendido esto Israel? Primeramente Moisés dice, y aquí viene una cita de Deuteronomio 32, 21, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Lo que vemos aquí en el versículo 19 es recalcado por el versículo 20, véanlo. Romanos 10, 20. E Isaías dice resueltamente o valientemente, es la idea. Isaías dijo esto en Isaías 65, 1. E Isaías dice resueltamente, versículo 20, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté, o en el griego, me he dado a conocer a los que no preguntaban por mí. ¿Qué es esto? Como lo señaló el comentarista Morris, es importante mencionar que Pablo, observen, cita de la ley en el versículo 19, ahí citó Deuteronomio 32, 21, y en el versículo 20 cita a los profetas, o cita de los profetas, Isaías 65, 1. Y al citar la ley y los profetas en este punto, escuchen, Pablo mostró que Dios siempre había mantenido abierto el camino de la salvación por la fe a los gentiles. Entonces, el rechazo de Israel del Evangelio no fue por falta de oportunidad de escuchar el Evangelio, ni fue por falta de capacidad de entender el Evangelio. El rechazo de Israel del Evangelio fue porque Israel quiso ser desobediente. Israel fue responsable por desobedecer. Y esto es lo que Pablo dice, observen en el versículo 21. Pero acerca de Israel dice, esto en Isaías 65:2, todo el día, este es Dios hablando a través de Isaías, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde, o en el griego desobediente y contradictor. Esa palabra contradictor significa obstinado, se puede traducir obstinado. Ahora, observen que aquí el Espíritu de Dios presenta a Dios como extendiendo sus manos. Recuerden, Dios es Espíritu, no tiene manos, está hablando aquí en términos humanos. Pero las manos extendidas de Dios hacia Israel, escuchen, esto es hermoso, simbolizan, como lo dice Denney, las manos extendidas de Dios hacia Israel simbolizan un amor incesante, de ruego, que Israel ha menospreciado a lo largo de su historia. De la misma manera, cuando hoy día alguien rechaza el Evangelio, no es porque no lo ha oído o no lo ha entendido, sino porque menosprecia las manos extendidas del amor de Dios, extendidas en los brazos extendidos por Jesús en la cruz. Y el incrédulo prefiere aferrarse a su pecado. Esa es siempre la razón por la que alguien rechaza el Evangelio. Recuerden, Juan 3:19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces Dios ha estado llamando a la fe salvadora a Israel, pero Israel se ha rehusado a creer. Qué terrible, ¿no es cierto? Y esto entonces nos lleva a preguntar, noten, aquí habremos terminado el sermón, no les vamos a dar aquí gato por liebre. Esto entonces nos lleva a preguntar de manera obvia, hombre, versículo 21 es contundente todo el tiempo, por toda la historia. Dios ha estado a lo largo de su historia rogándole a Israel que venga a Él, rogándole que sea fiel a Él, rogándole que se someta a Él. Israel ha rechazado a Dios de manera persistente a lo largo de la historia, Israel como nación. ¿Acaso esto significa que Dios ha rechazado
permanentemente a la nación de Israel? Esto nos lleva al capítulo 11. Y esto nos lleva al último elemento, observen, aquí en Romanos capítulos 9, 10 y 11. Obsérvenlo. Y hermanos, aquí entramos en una sección fascinante. Yo sé que siempre digo lo mismo, pero la palabra de Dios así es. Como nos decía un profesor del seminario, creo que ya les he dicho, ¿cuál es tu pasaje favorito? El que estoy estudiando. Así es, la palabra de Dios es tan rica. Y noten, aquí llegamos a la última sección de Romanos 9, 10 y 11. Entonces aquí ya acabó el sermón anterior, entramos uno nuevo. Digo, hermanos, no fue muy bueno en términos de sermones, pero no importa, la palabra de Dios es lo que nos alimenta, no la técnica de presentación. Entonces, recuerden que aquí en Romanos 9, 10 y 11, para tener una actitud que honra a Dios hacia Israel, debes entender 4 elementos del plan de Dios para Israel. La bendición de Israel, ya lo vimos en el 9, 1 al 5, la elección de Israel en segundo lugar, 9, 6 al 29, la rebelión de Israel, lo acabamos de terminar en el 9, 30, 10 al 21, y en cuarto lugar llegamos a la última de esta sección, la restauración de Israel. La restauración de Israel. Esto lo vemos en el capítulo 11. Y ahora, este rico capítulo lo vamos a dividir en 3 partes. Yo sé que algunos de ustedes ya lo estoy mareando, 3, 4, 4, 5. Pero hermanos, es para facilitar aquí el estudio. Aquí en Romanos 11 vamos a estudiar 3 verdades del rechazo de Israel que te confirman su restauración. 3 verdades del rechazo de Israel que te confirman su restauración. En primer lugar, vamos a estudiar que el rechazo es parcial, versículos 1 al 11. En segundo lugar, veremos que el rechazo es reversible, versículos 11 al 24. Y finalmente, en tercer lugar, veremos que el rechazo es temporal, versículos 25 al 36. Observen la primera. El rechazo es parcial, versículos 1 al 10. El rechazo es parcial. Dice aquí Pablo, digo pues, detengámonos ahí, esta palabra pues nos lleva de regreso al versículo anterior, al 10:21. Recuerden que ahí en el 10:21 vimos que Israel como nación ha rechazado continuamente a Dios. Y en respuesta a ese rechazo de Israel a Dios, Pablo pregunta, versículo 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Ha desechado, o en el griego, ha rechazado o repudiado Dios a su pueblo? Esta pregunta en el versículo 1, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En el griego, la pregunta se presenta de tal manera que se espera una respuesta negativa. En otras palabras, la idea a partir del griego sería esta sería una mejor manera de traducir esta pregunta de Romanos 11:1. Escucha, no ha rechazado Dios a su pueblo, ¿verdad? Esa es la idea en el griego. Y observen la fuerza con la que Pablo responde esta pregunta, que ya en sí espera una respuesta negativa. Versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Aquí viene la respuesta. En ninguna manera. Otra vez esta respuesta que hemos visto varias veces a lo largo de Romanos, ¿verdad? Recuerden, esta frase en ninguna manera significa en absoluto, que nunca sea así. Me genoito en el griego es la frase, es una negación muy, muy fuerte. En ninguna manera. Y concluye el versículo 1. Véanlo de nuevo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, en absoluto. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo aquí dice, aunque Israel ha rechazado a Dios, Dios no ha rechazado a Israel. Y observen que él dice al final del versículo 1, que él también es israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Por qué dice esto? Porque él como creyente israelita, como cristiano israelita, es un ejemplo de que Dios no ha rechazado a Israel como nación, como grupo étnico. Lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 1 es esto.
Si Dios hubiera rechazado a Israel como nación, entonces Pablo, un israelita, no sería salvo. Observen aquí que Pablo menciona al final del versículo 1 que es de la tribu de Benjamín. Esto es importante porque ser de la tribu de Benjamín era considerado un privilegio para un israelita como Pablo. ¿Por qué? Porque como Leon Morris señala en su comentario de Romanos, Benjamín, escuchen esto, Benjamín fue el único hijo de Jacob que nació en Israel. La ciudad de Jerusalén está ubicada en la tierra que le pertenecía a la tribu de Benjamín. Benjamín fue la única tribu que permaneció fiel a Judá, y el primer rey de Israel vino de la tribu de Benjamín. Era una tribu privilegiada. Entonces, Pablo repite que Dios no ha desechado a Israel, y ahora, como lo ha hecho a lo largo de esta sección, observen cómo él apoya esta verdad con el Antiguo Testamento. Romanos 11:2. Ya ven lo que pasa, hermanos, cuando cambiamos de capítulo. 11:2, den vuelta a la página. Romanos 11:2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual, mucha atención, desde antes conoció. Observen esa frase, desde antes conoció. En el griego significa escogió desde antes. ¿Qué significa esto? Dios no ha desechado, Dios no ha rechazado a la nación que Él escogió como su pueblo del pacto desde la eternidad pasada. Dios escogió a esa nación para tener una relación salvadora de amor con Él. Recuerden, eso es lo que significa esta frase aquí en el 11:2, desde antes conoció. Y ahora observen cómo Pablo acude al Antiguo Testamento para demostrar que Dios no ha rechazado a la nación de Israel. Romanos 11:2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca, o en el griego apela a Dios contra Israel, diciendo, una pausa ahí, ¿dónde vemos esto en la Escritura? Esto es en el Antiguo Testamento, en 1 de Reyes 19, 10 y 14. En el pasaje que Pablo cita aquí en Romanos 11:2, ese pasaje de 1 de Reyes 19, el profeta Elías, recordarán, había derrotado a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Y esta derrota provocó que Jezabel lo amenazara de muerte, y Elías, para salvar su vida, se esconde en una cueva, recordarán, ahí en el monte Horeb. Y ahí es donde ora a Dios, ahí es donde lo invoca, como dice el versículo 2, ahí es cuando Elías invoca a Dios. Y esto es lo que Elías le dijo a Dios en esa situación, versículo 3. Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Versículo 4, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado. Escuchen esa frase, deténganse ahí. Esto es lo que le respondió Elías, esto es lo que le respondió Dios a Elías. Me he reservado. Observen esa frase. Traduce dos palabras griegas. Y estas dos palabras se pueden traducir así. He hecho que permanezcan existiendo para mí mismo. O también se puede traducir así. He hecho que queden para mí mismo. Este es un pronombre reflexivo en el griego. La idea aquí es que Dios le responde a Elías, aquí en Romanos 11:4. He hecho que queden o que permanezcan para mí mismo. Observen, versículo 4. 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Noten, qué verdad. Elías, ahí en 1 de Reyes, pensaba que él era el único hombre creyente fiel que quedaba en ese entonces. Pero Dios le dijo, no eres el único. Me he guardado a 7,000 más como tú. Y ahora Pablo aplica esta verdad de que Dios se reservó a 7,000 fieles y la aplica a la nación de Israel, versículo 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Quién es el remanente aquí del versículo 5? ¿De quién está hablando aquí Pablo?
de los israelitas cristianos, de los judíos cristianos. Lo que aquí Dios está diciendo es esto, mucha atención. Así como en la época de Elías Dios escogió que 7,000 permanecieran fieles a Él, así también en esta época Dios escogió a un grupo de israelitas para ser salvos. Y escuchen, en esa época, en la época de Elías, aunque Israel como nación rechazó al Señor, hubieron muchos judíos que creyeron en Él. Dios se los reservó, 7,000, demostrando que eran parte del remanente escogido por gracia. Y escuchen, lo mismo en esta época, hermanos. En la actualidad, tenemos a un remanente escogido por gracia, como lo vemos en Hechos 2:41, 6:1. ¿Recuerdan, hermanos, cuántos creyeron en Cristo en Pentecostés cuando nació la iglesia? Hechos 2:41, 3,000. ¿Y todos de qué nación? Israel. Recuerdan, la iglesia nació siendo 100% israelita. Entonces, así como Pablo lo fue en su época y muchos otros israelitas a lo largo de la historia de la iglesia que son cristianos, y observen que esta elección que Dios realizó fue, observen al final del versículo 5, fue por gracia. Esta elección no fue en base a algo que este remanente hizo, que mereciera otra vez, sino que Dios los eligió en base a que Dios decidió mostrarles su favor aunque no lo merecieran, no por algo que ellos hicieron. Y Pablo remarca que esta elección fue por gracia, no por obras. Obsérvenlo en el versículo 6. Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. En otras palabras, ellos no tuvieron nada que ver con esta elección. Recuerdan, Pablo explicó esto a fondo en Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quién. De Dios que tiene misericordia. La elección no depende de la voluntad ni el esfuerzo humano. Y aquí en Romanos 11, 5 y 6, Pablo enfatiza que la elección de Dios es puramente por gracia, no por obras. Esto significa que Dios no escogió a estos israelitas ni a ningún otro creyente por algo en el creyente que lo hizo merecedor de esta elección. Dios no escogió a ningún creyente, escuche, lo vimos en Romanos 9 a fondo. Dios no escogió a ningún creyente, sea judío o gentil. Dios no lo escogió por algo que hizo el creyente, como creer, como hacer una obra buena. Recuerden, no es bíblico, es un error pensar que Dios escoge a alguien porque la persona creyó. Recuerden, eso sería obras, una elección por obras. Como tú crees, entonces Dios te paga eligiéndote. No. La elección, como toda la salvación, es por gracia. Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Se dan cuenta? Esa es la realidad de la salvación. Es por gracia, no lo merecemos. Y piensen en esto, hermanos, gracias a Dios por ello. De lo contrario, recuerden, nadie sería elegido, nadie sería salvo, nadie permanecería fiel a Dios. ¿Por qué? Porque por naturaleza sin el Señor, ¿qué somos? Pecadores que amamos a nuestro pecado y no queremos ni buscar ni obedecer a Dios. Romanos 3, 9 al 12, recuerden, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y hermanos, noten aquí qué confortante ver, a veces vemos en general el cristianismo y decimos, hombre, no hay muchas personas fieles. Recuerda Elías, recuerda Noé, recuerda tantos a lo largo de la historia. Versículo 4, Elías pensaba que era el único, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres. Dios tiene el poder de reservarse creyentes fieles, ¿se dan cuenta?
Solteros, qué ánimo. Porque llegan a pensar, hombre, yo quiero ser fiel al Señor y no veo a nadie que sea fiel al Señor. ¿Con quién me voy a casar? ¿Sabes que el Señor tiene el poder de preservar, de guardar para sí mismo una mujer, un hombre fiel que en su tiempo los una? Otra vez, qué ejemplo hermoso tenemos en el Antiguo Testamento de esto, en una época de las más oscuras en la historia de Israel, en la época de los jueces, cuando vemos algunos de los escenarios más horrendos de pecado en la historia de Israel, en esos 21 capítulos de Jueces, y en los días de los jueces, según el libro de Ruth, ahí es donde vivió el fiel Boz y la fiel Ruth, la única mujer en toda la Biblia llamada Ruth 3:11, mujer que virtuosa. ¿Qué poder de Dios, ¿no es cierto? Y recuerden, Ruth no vino de una familia de creyentes, era una moabita, venía de una familia de paganos, pobre, viuda, menospreciada, extranjera, humanamente hablando tenía todo en su contra. Qué ánimo, ¿no es cierto? Para cualquier creyente, para ti como soltero, tú sé fiel al Señor, nada de que, hombre, pues, ¿sabes qué? Como aquí no le encuentro, todo el mundo aquí es un carnal y yo busco ser fiel al Señor, pues me voy a ir al mundo a buscar a alguien. Porque a fin de cuentas en el mundo son más sociables y hasta más agradables que muchos cristianos. Entonces mejor yo me busco a alguien del mundo que sea amable y que me respete y ya quedó. No, estás menospreciando el poder de Dios. Obvio, estás mostrando carnalidad e incredulidad si piensas así. No, tú sé fiel al Señor y Dios se va a encargar de mantenerte fiel y mantener fiel a los que Él quiera y cumplir su plan perfecto. ¿Se dan cuenta? O llega a pasar, no, pues mejor estoy en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios, pero entre comillas ahí no encuentro a nadie. Me voy a ir a otra, que yo sé que está medio chafón esa iglesia, coloquialmente hablando. Aquella no enseña tan bien como la otra, pero voy a ir allá porque el grupo de jóvenes está re fuerte ahí. Hay unas guapas ahí y otros guapetones. Y bueno, pues por lo menos ahí se dicen cristianos. No tienes que hacer eso. Dios es fiel. ¿Se dan cuenta? Él tiene el poder. Versículo 4. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Otra vez en una época en la historia de Israel, ahí con Elías, donde Israel se había volcado a la adoración de Baal, a la idolatría. Jezabel ahí en el poder, buscando quitarle la vida a Elías. En medio de esa oscuridad espiritual, Dios dice, no, Elías, no eres el único. Tengo 7,000. Y así es Dios, Él tiene el poder. Si no fuera por Él, todos seríamos adoradores de Baal, usando la terminología de Romanos 11. Entonces, Pablo dice, note en versículo 7, que pues, una pausa ahí, esta es una frase de conclusión. Esta frase que pues nos lleva a decir, ¿a qué conclusión nos deben llevar los versículos 1 al 6? Así cuando estés hablando con tu esposa, si quieres ser muy bíblico y ya después de un rato de dialogar y evaluar, le dices, ¿qué pues, mi amor? Muy bíblico. En otras palabras, ¿a qué conclusión nos lleva este análisis? Observen ustedes, ¿a qué conclusión nos deben llevar los versículos 1 al 6? Aquí viene la respuesta. Mucha atención. Pablo lo va a aplicar. ¿Qué pues? Y él responde. Lo que buscaba, en el griego, lo que deseó fuertemente Israel, no lo ha alcanzado. En el griego no tuvo éxito en alcanzarlo. Una pausa ahí. Lo que Pablo está diciendo aquí en la primera parte del versículo 7 es esto. Israel como nación no tuvo éxito en alcanzar lo que buscaba. ¿Y qué buscaba? Versículo 6, por implicación, Israel buscaba ganarse el favor de Dios por sus buenas obras. Recuerden, lo vimos desde el capítulo 10, versículo 2, Israel tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a lo que Dios reveló. Versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El problema con Israel es que en lugar de reconocer su pecado,
y haber reconocido que no podía ofrecerle nada a Dios más que su pecado y depender de la misericordia de Dios a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo, en lugar de que Israel viniera a Dios a través de la fe, en base a los méritos de Dios en Cristo, ellos buscaron ganarse el favor de Dios por sus buenas obras. Y observen cómo continúa el versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos, aquí los escogidos son los escogidos israelitas por contexto, pero los escogidos israelitas sí lo han alcanzado. Esto es, tuvieron éxito en alcanzarlo. Y los demás, aquí los demás por contexto son los demás israelitas, fueron endurecidos. Detengámonos ahí, observen esa frase al final del 7, fueron endurecidos, una frase muy importante, voz pasiva en el griego, en otras palabras, los demás israelitas fueron objeto de que alguien más los endureciera. ¿Quién los endureció? Versículo 8, como está escrito, tomado de Isaías 29:10 y Deuteronomio 29:4, como está escrito, Romanos 11:8, Dios les dio espíritu de estupor. Eso quiere decir, como si estuvieran dormidos, así como tú hace unas horas, así como tú algunos de ustedes ahorita. Tienen espíritu de estupor, o por eso, por lo menos parece que lo tienen. Así como que estás así entre medio adormilado, digamos. Entonces, noten quién fue el que los endureció. Dios les dio espíritu de estupor. Ojos con que no vean y oídos con que no oigan. ¿Qué significa esto? Mucha atención. Los israelitas rechazaron a Dios y Dios juzgó su rechazo endureciéndolos. Por esto son espiritualmente insensibles. Y noten hasta cuándo, al final del versículo 8. Última frase, hasta el día de hoy. ¿Cuál es el día de hoy? Hasta el día de Pablo estaban endurecidos. Y claro, todavía es así en la actualidad. No es permanente, como lo estudiaremos si Dios quiere al final del capítulo 11, pero lo que Pablo dice aquí está en línea con el Antiguo Testamento, tal como lo dice aquí, observen en los versículos 8 al 10. Ahora, esto que acaba de explicar lo vuelve a apoyar con el Antiguo Testamento. Romanos 11:9. Y David dice, esto en el Salmo 69, 22 y 23. Romanos 11:9, observen, y David dice, se ha vuelto su convite o su mesa en trampa y en red, en tropezadero, quiere decir en bloque o piedra de tropiezo y en retribución. Ahora, ¿qué es esto de la mesa? Probablemente apunta aquí a la bendición que Dios quería darles mediante Cristo, pero esa bendición se volvió en trampa, se volvió red y tropezadero y castigo. ¿Por qué? Porque rechazaron la verdad de Dios. Recuerden, es la misma idea en cierta manera que vimos allá atrás en Romanos 9:33, por ejemplo, hablando del Señor, recuerdan, lo estudiamos a fondo, Romanos 9:33, citando ahí de nuevo el Antiguo Testamento, Pablo dice ahí, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. En otras palabras, en lugar de que el Señor fuera su Salvador y así no fueran avergonzados, ellos lo rechazaron y entonces Él se convirtió en su juez y por eso el Señor es piedra de tropiezo y roca de caída para ellos, para todo aquel que lo rechaza. Y entonces concluye aquí Pablo, versículo 10, sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales, en el griego se doble la espalda para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Por haber rechazado la verdad de Dios, su espalda se dobla bajo la carga del juicio de Dios. Esa es la idea. Y así es con toda persona que rechaza al Señor. Su espalda se dobla bajo esa carga. Obviamente, si mueren así,
Cualquier incrédulo termina en el infierno. En el caso de Israel, sin embargo, están obviamente temporalmente endurecidos. Su rechazo, como lo vemos aquí en los versículos 1 al 10, es parcial, no es total, no es absoluto. De hecho, es un rechazo que es reversible. Es reversible, como lo estudiaremos si Dios quiere de hoy en 8. Oremos para terminar. Padre, te damos gracias por tu palabra perfecta, preciada. Nos deja boquiabiertos, como oraba hace un momento nuestro pastor Roger, la perfección, la claridad, la sabiduría que vemos en tu palabra. Qué coherencia, qué impresionante manera de hacer que los detalles encajen, que no haya contradicciones. Qué impresionante ver tu mano soberana a lo largo de la historia, en particular con la nación de Israel, viendo que lo que están viviendo en la actualidad no es sorpresa para ti, como nada es sorpresa para ti. Todo está bajo tu plan, todo cumpliéndose según tu agenda, tu control perfecto. Gracias, Señor, porque nos recuerdas aquí tu poder, que aun cuando estemos rodeados de impiedad, como en el caso de Elías, en su época, tú tienes el poder de mantener fieles a los que tú quieres. Qué ánimo, Señor, que esto nos anime a ser fieles, sin importar lo que vemos a nuestro alrededor. Recordar que la fidelidad a ti depende de tu poder. Tú eres el que dijo, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal, y así lo haces en la actualidad. Tú eres el que edifica su iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gracias, Padre, por tu verdad preciada, y oramos que estas verdades ricas nos motiven a descansar en ti, a confiar en ti, a buscar, como estudiamos en Romanos 10:17, la comunión contigo, la fortaleza mediante el estudio de tu palabra. Que no olvidemos que la comunión contigo viene únicamente a través de entender correctamente tu palabra. Y te damos la gloria por esto a través del Señor Jesucristo. Amén.